Entre el 25 de junio de 1991 y el 5 de junio de 2006 ocurrieron una serie de hechos que dieron como resultado la disolución de lo que era la antigua Yugoslavia, la cual estaba conformada por diversos estados. Ellos son los actuales: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia y el estado parcialmente reconocido de Kosovo. Hay que empezar resaltando la posición geográfica de los países en cuestión, pues estos se encuentran en la península balcánica, una zona caracterizada por la cantidad de conflictos que ha tenido que soportar históricamente. Lo anterior se debe principalmente a la gran diversidad étnica y cultural de la zona, dado que se encuentra en medio de dos continentes, Europa y Asia. Ahora bien, la antigua Yugoslavia surge después de la Primera Guerra Mundial, a raíz de la desintegración del Imperio austrohúngaro. Esta estaría conformada por los estados antes mencionados. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se forma el reino de los serbios, croatas y eslovenos. El 3 de octubre de 1929, este territorio pasaría a llamarse Reino de Yugoslavia, el cual mantendría una monarquía absoluta y sería opresiva con las minorías. Esto motivaría el surgimiento de grupos insurgentes como los Ustacha y la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia. Todo esto sumado al ambiente de tensión por la Segunda Guerra Mundial, que culminaría con la invasión de la Italia fascista al territorio yugoslavo ante el rechazo a la alianza con el Eje por parte del rey Pedro II, quien fue llevado al exilio en Londres, y al desmembramiento del país en varios estados que serían vigilados por Alemania e Italia. Ahora bien, la resistencia contra el Eje que quedó en Yugoslavia fue denominada los partisanos, bajo el mandato de Josip Broz Tito, de ideología marxista y antifascista. Claro, no fue la única resistencia, también estaban los Chetniks, liderados por el general Malovic, en representación de la monarquía exiliada en Londres. Ambos grupos lucharían entre sí y contra las potencias del Eje por el control del territorio yugoslavo. Sin embargo, los partisanos fueron ganando más popularidad principalmente por el carisma de Tito, quien presentó su lucha con un carácter multiétnico y multinacional. Los partisanos no solo serían los defensores de los serbios, sino también de los croatas y de los musulmanes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los estados que estaban bajo el control del Eje se volvieron a unificar en lo que sería llamado República Federal Popular de Yugoslavia, la cual, por medio de un referendo, se votó para abolir la monarquía. En consecuencia, Tito pasó a convertirse en el presidente del país, bajo un gobierno comunista. Se puede destacar que el gobierno de Tito estuvo lleno de muchos aciertos y desaciertos, puesto que a pesar de reducir el analfabetismo y mejorar la calidad de vida, el control en un territorio multicultural, con 3 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos, requería la represión para mantener el orden en los 6 territorios de Yugoslavia, especialmente por la formación de grupos nacionalistas que se oponían al gobierno. Sin embargo, cabe destacar que sus políticas internas mantuvieron la unión de Yugoslavia hasta su fallecimiento en 1980. Es aquí cuando comienza el fin de Yugoslavia. Surgen ahí varias protestas y hay un creciente nacionalismo principalmente en Eslovenia y Croacia. En 1991, con la caída del muro de Berlín, se da fin a la Guerra Fría y comienzan las guerras yugoslavas. Eslovenia y Croacia declaran su independencia en junio del mismo año, y como respuesta, Serbia decide invadir a los dos países. Eslovenia se defiende y nace la Guerra de los 10 días, que trajo como resultado la independencia de Eslovenia. Las bajas fueron inferiores a las de muchas otras guerras, debido a la corta duración de esta. Hubo 76 muertos y 328 heridos, mientras que Croacia duraría hasta 1995 en reafirmar su independencia, dado que habían minorías serbias que pusieron resistencia con el Oblast Autónomo Serbio de Krajina, la cual era una parte del territorio croato que se mantenía fiel a Yugoslavia. Luego, Croacia recupera dichos territorios. En septiembre de 1991, Macedonia decide independizarse también a través de un referendo con un 95% a favor, y lo logra sin inconveniente alguno.
Por su lado, siguiendo el ejemplo de Croacia, Bosnia-Herzegovina proclamó su independencia de Yugoslavia en 1992 después de una votación. Pero la minoría serbia que vivía en el territorio rechazó la decisión. En consecuencia, pusieron en sitio a Sarajevo. A esta guerra se le llamó una limpieza étnica y en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad a tal punto que la OTAN decidió intervenir atacando el ejército serbio, obligando a Serbia a negociar la paz y así la sangrienta guerra llegó a su final. Gracias a los llamados acuerdos de Dalton o protocolos de París a finales de 1995, Bosnia reafirmó su independencia. A este punto, se decide cambiar el nombre a República Federal de Yugoslavia. Entre 1998 y 1999 se inicia la Guerra de Kosovo, que buscaba la independencia de Kosovo, respaldado por la OTAN, república que hasta la fecha tiene reconocimiento limitado. De la antigua Yugoslavia solo quedaba Serbia y Montenegro, y fue el nombre que se le dio, hasta que finalmente el 21 de mayo del 2006 se hizo un referendo a favor de la independencia de Montenegro y es ahí donde tiene fin lo que se conoció como Yugoslavia. Ahora bien, vamos a analizar si estas repúblicas después de su independencia cumplen con los requisitos del statehood. El Convenio de Montevideo, en su primer artículo, establece que los estados, para ser considerados personas del derecho internacional, deben tener una población permanente, un territorio definido, un gobierno y capacidad para establecer relaciones con otros estados. Tanto Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia cumplen a cabalidad con estos requisitos. Eslovenia, por su parte, tiene una población de 2.080.908 habitantes en una superficie de 20.273 kilómetros cuadrados. Al norte se limita con Austria, al noreste con Hungría, al este y al sur con Croacia y al oeste con Italia. Se determina una república parlamentaria según su constitución y además cumple con el último requisito, y una muestra de ello es su unión a la OTAN el 29 de marzo de 2004 y a la Unión Europea el 1 de mayo del mismo año. Croacia, por su lado, tiene una población aproximada de 4.076.246 habitantes y una superficie de 56.594 kilómetros cuadrados. Es un Estado democrático y social. El presidente de la República es el jefe de Estado y es elegido por legislaturas de 5 años, pudiendo alargarse hasta 10. Respecto a las relaciones internacionales, en 1992 la Unión Europea reconoció a Croacia como nación. Es miembro de la ONU, del Consejo de Europa, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio y además un miembro fundador de la Unión para el Mediterráneo. Bosnia y Herzegovina tienen una superficie de 51.129 kilómetros cuadrados, situada en la península de los Balcanes. Esta república comparte fronteras con la República de Croacia al norte y al oeste, con Serbia al este y con Montenegro al este y al sur. Cuenta con una población de 3.531.159 ciudadanos aproximadamente. En cuanto a su gobierno, tiene bases de una república democrática parlamentaria y un sistema multipartidista. Una muestra de su capacidad de relacionarse internacionalmente es que en septiembre de 2007 entró a formar parte del nuevo Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio Ampliado, que ha sustituido a la red de acuerdos bilaterales de libre comercio que existía entre los países de la ex Yugoslavia. Asimismo, la República de Macedonia cuenta con una superficie de 25.713 kilómetros cuadrados, limitada al norte con Serbia y Kosovo, al este con Bulgaria, al oeste con Albania y al sur con Grecia. Tiene una población mayor a 2.1 millones de habitantes. En cuanto a su gobierno, puede ser calificada como una democracia parlamentaria unitaria. Y respecto a sus relaciones internacionales, fue invitada por la OTAN para iniciar negociaciones de adhesión a la organización. Esto tuvo lugar el 11 y el 12 de julio de 2018. La invitación estuvo condicionada al cumplimiento del Acuerdo de Prespa de junio del mismo año. Montenegro, la última república en independizarse, posee una superficie de 13.812 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 622.387 habitantes.
Se limita al norte con Serbia y Bosnia, al este con el territorio de Kosovo, Albania al sur y al oeste Croacia y el mar Adriático. Es una república parlamentaria unicameral, con mandato legislativo de 4 años y un jefe de Estado elegido por periodo de 5 años. Montenegro se ha ido incorporando paulatinamente a distintas organizaciones, tanto regionales como internacionales, desde su independencia. Firmó el Acuerdo de Asociación por la Paz con la OTAN. Además, fue admitido como miembro del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2007. La República de Serbia cuenta con una superficie definida de 88.499 kilómetros cuadrados y una población de 7.020.858 habitantes. Los asuntos del gobierno son decididos por un Consejo de Ministros, cuyo máximo representante es el primer ministro. Serbia mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los estados vecinos. Es miembro, además de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras. Finalmente, y a diferencia de las anteriores repúblicas, la región de Kosovo es un estado no reconocido o con reconocimiento limitado, pues su soberanía no es reconocida internacionalmente. Esta región estuvo históricamente en una encrucijada de naciones, siendo considerada por los serbios como el origen de su cultura, aunque desde hace décadas es habitada por la mayoría de origen albanés. Como se mencionó anteriormente, en 1991, tras la disolución de Yugoslavia, Kosovo declaró su independencia de Serbia, pero esta no fue reconocida. Tras la Guerra de Kosovo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1244, que estableció una administración internacional de territorio hasta encontrar una solución aceptable. El 17 de febrero de 2008 fue declarada unilateralmente la independencia de Kosovo, la cual fue rechazada por la República de Serbia, pero apoyada por varios países, principalmente occidentales. En 2012, la Corte Internacional de Justicia comunicó en una decisión no vinculante que la declaración no violaba el derecho internacional ni la resolución 1244. Respecto al reconocimiento de un Estado, existen dos teorías. Una de ellas es la teoría constitutiva, según la cual el reconocimiento por parte de la comunidad internacional es precondición necesaria para que subsistan las capacidades de un Estado. De esta forma se afirma que el reconocimiento es el que constituye al Estado. Por otro lado, la teoría declarativa entiende que el reconocimiento no implica la ausencia de personalidad jurídica de un Estado, pues si bien éste cumple con los requisitos establecidos por el derecho internacional determinados en el artículo 1 de la Convención de Montevideo ya mencionados previamente, éste será realmente persona del derecho internacional. Por lo tanto, el acto de reconocimiento en sí mismo no sería determinante. Desde esta perspectiva, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia tuvieron un reconocimiento declarativo, pues estas repúblicas contaban con un territorio definido, una población estable y un gobierno, lo que permitió que finalmente también pudieran desarrollar relaciones con otros estados, sin necesidad de la precondición del reconocimiento por parte de la comunidad internacional que establece la teoría constitutiva, pero sí cumpliendo así con el concepto de Estado según la Convención de Montevideo. Sin embargo, Kosovo presenta una situación diferente. Aunque es reconocido como Estado soberano por 112 de los 193 miembros de las Naciones Unidas, Serbia, Rusia, China, España, la mayor parte de los países de América Latina, Asia y África no aceptan la declaración unilateral de independencia ni reconocen a la República de Kosovo como Estado soberano. Al respecto, la comunidad internacional se encuentra dividida entre los países que han reconocido oficialmente la independencia de Kosovo, los que se niegan a reconocerla y los que han declarado su neutralidad o su esperanza de una evolución de los acontecimientos. Esta serie de controversias lo determinan como un Estado con reconocimiento limitado o parcial,
apegándolo así a la teoría constitutiva, pues ha tenido que depender del reconocimiento de otros estados y no de los otros elementos determinados por el derecho internacional, que se tuvieron en cuenta para el resto de repúblicas ex yugoslavas. Ahora bien, es importante preguntarse qué sucede con estos nuevos estados independientes que surgen de la disolución de Yugoslavia. Pues estas transformaciones estatales generan un impacto tanto interno como internacional. Así que nos podríamos preguntar, entre otras cosas, si las obligaciones internacionales siguen siendo oponibles a esos estados que han sufrido una transformación o no. Pues bien, hay una figura en el derecho internacional que se encarga de regular esta situación. Es lo que se conoce como el derecho de la sucesión de estados, el cual hace referencia a la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. El derecho internacional se ocupa de la sucesión a través de dos instrumentos. Uno, que regula la sucesión en materia de tratados, que está regulado en la Convención de Viena de 1978, y otro que lo hace respecto de la sucesión en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, que está regulado en la Convención de Viena de 1983. El derecho internacional reconoce efectos sucesorios a ciertos supuestos o casos tales como la absorción, la creación concertada de un nuevo Estado, la descolonización, la fusión o integración, la secesión y por último, y la que más nos importa en este video, la disolución o desmembramiento, ya que este es el caso en el que una unidad política se divide en varios sujetos diferentes, por ejemplo, al disolver el vínculo federal, como ocurrió con la ex Unión Soviética y la ex Yugoslavia. Cabe preguntarse aquí entonces si los estados sucesores están vinculados por las normas internacionales aplicables al territorio con anterioridad a la sucesión. La respuesta a esto depende de si hablamos del principio de continuidad, que significa que los estados sucesores seguirán vinculados por las obligaciones y los derechos contraídos por el estado predecesor, o por el contrario, si hablamos del principio de tabla rasa, entonces se dice que los estados sucesores no están vinculados por la normatividad atribuible al estado predecesor. Respecto a la sucesión en materia de tratados causada por la disolución de Yugoslavia, al tratarse de estados catalogados como de reciente independencia, se entiende que estos son estados sucesores del que el territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de estados, era un territorio dependiente del cual el estado predecesor tenía la responsabilidad de las relaciones internacionales. Por ello, para este tipo de casos se aplica el principio de tabla rasa, y por consiguiente los nuevos estados no están ligados por tales tratados, en virtud del principio de autodeterminación. En el caso de la antigua Yugoslavia no se podía establecer una fecha fija para determinar la disolución de la misma, ya que los estados se fueron independizando progresivamente. En los casos de Croacia, Eslovenia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, dichos estados depositaron los instrumentos de sucesión en tratados relativos a derechos humanos y otros tratados internacionales. Igualmente, esos estados solicitaron la admisión a las Naciones Unidas. Distinto fue el caso de la República Federal Yugoslava, que pretendió ser el estado continuador de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y solicitó ser reconocida como tal para conservar su asiento en las Naciones Unidas, pretensión que fue rechazada por la Comisión de la ONU. Respecto al caso de la ex Unión Soviética, se trata de una sucesión con muchas modalidades, ya que los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania fueron ocupados por la Unión Soviética y anexados a esta en 1940. Sin embargo, esta anexión nunca fue reconocida por la comunidad internacional. Después de los acontecimientos sufridos por la Unión Europea, los estados bálticos declaran su independencia en 1990. Al tratarse no de una separación, sino de una restauración de la independencia perdida en 1940, los estados bálticos no se consideraban sucesores de la ex Unión Soviética y se oponen a considerarse obligados por los tratados celebrados por la potencia, al igual que por la deuda pública por ella contraída. Su condición especial les dio, frente a los tratados celebrados por la ex Unión Soviética, una condición análoga a los estados de reciente independencia, a quienes se les permite hacer tabla rasa de los acuerdos anteriores a los cuales ellos no dieron su consentimiento. Por su parte,
Rusia, luego de la disolución de la ex Unión Soviética, no fue considerada como Estado sucesor, sino como continuador de la ex Unión Soviética, para ocupar su asiento en las Naciones Unidas.